Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este vuestro canal favorito. Espero que se encuentren de maravilla hoy, rebosantes de energía y con una sonrisa en los labios. Si son nuevos por aquí, un abrazo de bienvenida enorme, cálido y sincero. Queremos que se sientan como en casa desde el primer instante. Y para los que ya nos acompañan, los pilares de esta increíble comunidad, gracias de corazón por estar siempre ahí, dándole vida, luz y mucho contenido a este espacio. Vuestra lealtad y entusiasmo son la fuerza motriz que nos impulsa día a día. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a meter de lleno, sin rodeos ni medias tintas, en un tema que ha estado haciendo un ruido ensordecedor, que ha explotado en las redes sociales como una bomba de información y que sinceramente tiene a medio mundo, si no a más, con la boca abierta, boquiabiertos, observando el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de incredulidad y fascinación. Vamos a desgranar con lupa y con análisis profundo, una noticia que nos llega directamente desde el vibrante y a menudo sorprendente mundo del espectáculo. Una historia que sin duda involucra a dos personalidades a las que muchos de vosotros tenéis un cariño especial, y a un periodista que, como es su sello personal, parece que no se guarda absolutamente nada en el tintero, que va directo al grano sin cortarse un pelo. Y es que ojo al dato, pongan toda vuestra atención porque esto es crucial. Un famoso periodista, con una trayectoria y una reputación que le preceden, ha lanzado una advertencia directa, contundente y sin fisuras, a uno de nuestros personajes centrales, Khan, instándolo públicamente a casarse con Demet, su compañera de profesión y, según muchos, posible pareja sentimental. Pero la cosa no termina ahí, para nada. Este periodista además ha prometido solemnemente revelar todo. Sí, han leído bien. Han escuchado correctamente. ¿Qué se esconde detrás de esta afirmación tan rotundamente categórica? ¿Qué misterios, qué verdades ocultas, qué secretos inconfesables se esconden tras estas palabras cargadas de intriga? ¿Será cierto que este periodista, con su fama de ser un pozo de información, tiene datos tan valiosos, tan impactantes, que podrían cambiar radicalmente la percepción que tenemos como público y como seguidores sobre esta supuesta pareja? Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a examinar cada detalle y a intentar descifrar este intrigante misterio que tiene a todos en vilo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desvelar la intriga, a desentrañar los hilos de esta compleja trama, les pido un favor enorme, un pequeño gesto que, creedme, para nosotros en este canal significa muchísimo, es oro puro. Si por alguna razón aún no forman parte oficial de nuestra creciente familia, si aún no han dado ese paso, anímense de verdad a darle al botón de suscripción. Es gratis y abre un mundo de contenido. Y no se olviden de activar esa campanita, esa pequeña campana que es vuestro pase VIP, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Así os aseguráis de estar siempre al día, de ser los primeros en enteraros de las noticias más candentes y de formar parte activa y plena de esta gran comunidad que construimos juntos. Mil gracias de antemano por vuestro apoyo incondicional. Ahora sí, con toda la energía del mundo, vamos a entrar en materia, a zambullirnos en el corazón de la noticia. La información que ha revolucionado las redes, que ha encendido los foros y que ha generado un debate global, gira en torno a Can Yaman, ese actor turco que sin lugar a dudas, ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta con su carisma arrollador y su talento innegable, y Demet Özdemir, otra estrella en ascenso meteórico, poseedora de un talento impresionante y una presencia escénica que cautiva a las audiencias. Ambos han tenido la oportunidad de trabajar juntos, de compartir pantalla en proyectos que han sido un auténtico fenómeno, y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos, sobre una conexión que trascendiera lo meramente profesional, no han cesado ni un solo instante. Al contrario, se han intensificado con el tiempo. Sin embargo, parece que la situación ha dado un giro de 180 grados, y lo más fascinante es que este impulso no proviene directamente de ellos, de Khan o de Demet, sino de la intervención inesperada y contundente de un periodista. Un profesional que, la verdad, tiene una reputación bien ganada por ser bastante directo, por no tener pelos en la lengua y, lo que es más importante en este contexto, por tener un acceso privilegiado a información que a menudo escapa al conocimiento del público general. Este periodista, cuyo nombre, para mantener la intriga y la tensión hasta el final, vamos a revelar más adelante, ha soltado una auténtica bomba en uno de sus reportajes más recientes, o en alguna intervención pública de gran alcance. Ha afirmado, de manera categórica, sin titubeos ni ambigüedades, que Khan debería casarse con Demet. Y aquí viene la frase que ha hecho que todos nos preguntemos qué está pasando realmente, qué se esconde tras estas palabras. Ha añadido que él revelará todo.
Imaginen por un momento el panorama. Un periodista de renombre, alguien con años de experiencia, que sabe perfectamente cómo manejar la información sensible, que tiene la reputación de no hablar por hablar, de no lanzar afirmaciones al aire sin fundamento, lanzando una advertencia de esta magnitud. ¿Qué puede significar realmente todo? Se refiere a pruebas fehacientes, a evidencias tangibles de una relación secreta que ellos han intentado mantener oculta al escrutinio público. A detalles íntimos de su vida personal que nosotros, sus seguidores, desconocíamos por completo. O quizás podría tratarse de una estrategia calculada, una maniobra mediática orquestada para generar polémica, para avivar el interés y, en última instancia, para aumentar su propia audiencia y visibilidad. Es un terreno, seamos honestos, muy delicado y complejo. Porque cuando se habla de la vida privada de las personas, especialmente de figuras públicas, es fundamental ser extremadamente cuidadoso, respetar su espacio y su privacidad. Pero si este periodista realmente posee información que es de tal calibre, algo que pueda arrojar luz sobre las dudas, que pueda esclarecer las sospechas o confirmar los rumores que tanto nos intrigan, entonces, en ese caso, es nuestro deber como informadores y como fans apasionados, intentar comprenderlo, analizarlo y compartirlo con vosotros. Hemos sido testigos de la trayectoria de Can Yaman en múltiples proyectos, siempre rodeado de un séquito de admiradoras fervientes y proyectando un aura de galán internacional, carismático y magnético. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, una actriz con una trayectoria artística impresionante, que ha sabido labrarse una legión de seguidores fieles y devotos gracias a su talento y su cercanía. Su química en pantalla fue sin lugar a dudas palpable, innegable, lo que, como era de esperar, avivó aún más las especulaciones y los rumores sobre una posible relación entre ellos. Y es completamente normal, lógico. Cuando dos personas tan carismáticas, tan magnéticas, con una conexión tan evidente trabajan juntas, la imaginación del público vuela, se dispara. Pero, ¿hasta qué punto esos rumores que tanto nos hacen soñar tienen una base real y sólida? ¿Y qué papel juega exactamente este periodista en todo este entramado? Analicemos con detenimiento la figura de este periodista. Este profesional, reconocido por su audacia, por su valentía al cuestionar a las celebridades y por su perspicacia para desentrañar las verdades ocultas, parece tener en su poder información que va mucho más allá de los simples rumores de pasillo, de las habladurías que circulan por los platós. No está diciendo simplemente creo que deberían casarse, sino que está instando de manera directa a Can a dar ese paso, a formalizar esa posible unión. Y lo que es aún más importante, lo que añade una capa de seriedad a sus afirmaciones, es la promesa de desvelar información. Esto sugiere de manera contundente que tiene conocimiento de algo concreto, algo que, según su propio criterio, haría que esta unión fuera no solo deseable, sino quizás la decisión correcta. O alternativamente algo que él considera que debería ser de conocimiento público, que no debería permanecer oculto. Podríamos estar hablando, en este escenario, de una relación que ambos han intentado mantener en secreto, alejada del foco mediático, o de circunstancias personales, quizás obstáculos o apoyos, que una vez reveladas pondrían toda la situación en una perspectiva completamente nueva y sorprendente. Pensemos en las múltiples posibilidades que se abren ante nosotros. Podría ser que este periodista haya logrado descubrir pruebas irrefutables, evidencias sólidas, de un romance que Can y Demet han estado guardando celosamente, ocultando al público. Quizás se trate de fotografías comprometedoras, de mensajes privados reveladores, o incluso de testimonios directos de personas cercanas a ellos, amigos o familiares, que confirmen de manera inequívoca que su relación va en serio, que es mucho más que una simple amistad o una complicidad profesional puntual. Y en este contexto, la advertencia de cásate con ella podría interpretarse no como una orden, sino como una especie de llamado a la acción, ya es hora de dar el paso, de oficializar lo que, según su conocimiento, ya es una realidad sólida y consolidada. Por otro lado, y siendo siempre rigurosos y analíticos, no podemos descartar de plano la hipótesis de que este periodista esté utilizando esta historia, esta posible relación, como un trampolín para ganar notoriedad y atención mediática. En el vertiginoso y competitivo mundo del espectáculo, las exclusivas, las noticias impactantes y las polémicas son el pan de cada día, el combustible que alimenta la industria. Y a veces, para conseguir esa atención deseada, esa visibilidad que se traduce en éxito, se recurre a tácticas que rozan peligrosamente lo sensacionalista, lo exagerado. Sin embargo, si el periodista en cuestión tiene un historial probado de rigor, de veracidad en sus informaciones y de ética profesional, entonces debemos tomarnos sus palabras con la máxima seriedad.
Su propia reputación, su credibilidad, estarían en juego si se tratara de meras invenciones o de especulaciones sin fundamento. Lo que sí está absolutamente claro, lo que nadie puede negar, es que la tensión está servida en la mesa. La frase revelará todo es una promesa increíblemente fuerte, cargada de implicaciones. ¿Qué tipo de todo se esconde tras esa promesa? Podría tratarse de detalles hasta ahora desconocidos sobre el comienzo de su relación, sobre esos momentos clave que han compartido juntos, sobre planes de futuro que hasta ahora solo ellos dos conocían. O quizás algo mucho más complejo, algo que podría involucrar la influencia de terceros en su vida, relaciones pasadas, o incluso obstáculos significativos y desafíos que han tenido que superar juntos para llegar hasta donde están. La curiosidad nos corroe, nos devora, ¿verdad? Es una sensación que compartimos muchos. Es importante recordar, y esto es fundamental, que hasta la fecha, Can Yaman y Demet Özdemir han sido extremadamente reservados con su vida privada. Han hablado abiertamente de su amistad, de su admiración mutua, de su respeto profesional, pero nunca han confirmado o desmentido de manera explícita, detallada y contundente si existe o ha existido algo más allá de esa relación profesional y de amistad. Y es precisamente esta reserva, este aura de misterio, lo que alimenta la especulación, lo que hace que el público se imagine escenarios, lo que mantiene viva la llama de la intriga. En un mundo donde la tendencia general es compartir absolutamente todo en las redes sociales, donde la transparencia es casi una obligación, el misterio que rodea a esta posible pareja es, en sí mismo, un imán poderoso para el público, un elemento que genera un interés casi hipnótico. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar realmente de esta revelación que promete este periodista? Si realmente tiene en su poder información sólida, hechos verificables y pruebas contundentes, su revelación podría cambiar radicalmente la forma en que vemos a Can y Demet, no solo como individuos, sino como posibles compañeros de vida, como una pareja en potencia. Podríamos descubrir un lado de ellos que hasta ahora desconocíamos, una historia de amor que se ha estado gestando en las sombras, lejos de los focos y de las cámaras. O quizás podríamos encontrarnos con una revelación que en última instancia, confirme que su relación es tan solo un rumor infundado, una fantasía del público, y que las palabras del periodista eran más una estrategia de provocación, una maniobra mediática para captar la atención, que una información verídica y contrastada. Es fascinante cómo una sola advertencia, un puñado de palabras lanzadas al aire, pueden generar tanto revuelo, tanta expectación. La influencia que los medios de comunicación y los periodistas ejercen sobre la percepción pública de las celebridades es inmensa, casi inconmensurable. Y cuando un periodista con la credibilidad, la trayectoria y la audacia de este parece tener algo verdaderamente importante que decir, algo que podría sacudir los cimientos de la opinión pública, las alarmas se encienden y con razón. Así que mientras esperamos con una mezcla de impaciencia y expectación, a que este periodista cumpla su promesa y nos desvele ese ansiado todo, lo que podemos hacer, lo que es más sensato, es mantenernos atentos, informarnos siempre de fuentes fiables y contrastadas, y sobre todo disfrutar del misterio, de la intriga que envuelve esta historia. Porque al final del día, ¿no es acaso esta aura de misterio, esta incertidumbre, lo que hace que el mundo del espectáculo, con sus altibajos, sus luces y sus sombras, sea tan cautivador, tan absorbente, tan fascinante? Para resumir un poco lo que hemos conversado, lo que hemos analizado en este vídeo, un periodista famoso ha lanzado una advertencia directa y sin rodeos a Can, instándolo explícitamente a casarse con Demet. Y lo más intrigante, lo que ha desatado toda esta ola de especulaciones y debates, es la poderosa promesa de que revelará todo. Esto, como hemos visto, ha generado un sinfín de conjeturas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Can y Demet, y sobre la magnitud y la relevancia de la información que este periodista podría tener en su poder. Podríamos estar ante la confirmación oficial de un romance secreto, algo que muchos fans desean fervientemente. O alternativamente podríamos estar presenciando una elaborada estrategia mediática orquestada para generar impacto y notoriedad. Lo que sí es absolutamente seguro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que la expectación está al máximo, en su punto álgido, y todos esperamos ansiosos, con el corazón en un puño, a ver qué sucede a continuación, a presenciar el próximo capítulo de esta intrigante saga. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes invitarlos, con la mayor de las cordialidades, a que compartan conmigo, en la sección de comentarios, vuestras valiosas opiniones sobre todo este asunto. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta noticia? ¿Creéis que Can y Demet están realmente juntos, que su relación es más que una simple amistad?
¿Qué creéis que revelará este periodista? Será algo impactante, algo que cambie nuestra percepción. Me encanta, me fascina leer vuestras ideas, vuestros puntos de vista y debatir con vosotros. Dejen volar vuestra imaginación, sed creativos y compartan vuestras teorías más descabelladas o más sensatas. Y si, como esperamos, os ha gustado este vídeo, si lo habéis encontrado interesante, útil y entretenido, y queréis que sigamos trayendo las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las exclusivas más candentes del mundo del espectáculo, no olviden dejar ese me gusta que tanto nos anima y nos motiva. Compartan este vídeo con todos vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, con quien queráis, para que esta comunidad siga creciendo de forma exponencial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si aún no se han unido a nuestra gran familia, suscríbanse al canal y activen la campanita. Será un placer tenerlos por aquí siempre como miembros activos y valiosos. Gracias por ver, gracias por estar, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido de calidad. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva, para todos. Chao, chao.